Amigos, nuevamente un placer recibirlos en este espacio de entrevista de su portal de noticias Cactus 24. Les saluda Jackson Vargas, registrado en el Colegio Nacional de Periodistas bajo el número 6248. Amigos, el pasado lunes 28 de marzo entró en vigencia en el país el nuevo impuesto a las grandes transacciones financieras, a los pagos con divisa y criptomonedas, con excepción, por supuesto, del petro. Pero al parecer, los 10 días de plazo que tuvieron las empresas no fueron suficientes para que todos los comercios y las industrias ajustaran sus facturas y empezaran con el cobro de una alícuota que en principio es del 3%. Recordemos que esta puede llegar hasta el 20% a discreción del gobierno. Esta alicuota se debita en las cuentas en dólares de aquellos clientes identificados con la etiqueta de sujetos pasivos especiales o contribuyentes especiales. Esa fue la etiqueta que se les da a estas personas a las cuales se les va a descontar este dinero, y quien lo va a descontar, por supuesto, es el CENIAT. Pero para analizar este tema más a fondo nos acompaña María Carolina Uzcategui. Ella es presidenta del Consejo Nacional de Comercio y los Servicios, Consecomercio, y es presidenta de Fedecámaras en el estado de Trujillo. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, gracias Jackson. Bueno, vamos a entrar, como indicamos en la introducción de este espacio, Carolina, de esta referencia, ¿no? Que ya el pasado lunes 28 de marzo comenzó a regir el nuevo impuesto en las grandes transacciones financieras en dólares o en criptomonedas. Pero al parecer, la gente, los comerciantes en su gran mayoría desconocían cómo aplicarlo. La gente, cuando fue a comprar o acudía a los comercios, tenía dudas. El gobierno dice que se ha reunido ha sostenido 43 encuentros y mesas de trabajo con la participación de 26 sectores, más de 62 cámaras y 200 empresas para aclarar todas las dudas sobre este nuevo tributo. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, mira, las dudas evidentemente no están aún aclaradas. De hecho, ha habido inspecciones en algunos comercios donde le están exigiendo máquinas fiscales. Si el impuesto, tal y como se manifiesta, va a ser descontado de las cuentas de los contribuyentes especiales, que hoy en día son todas las empresas, debido a un no ajuste de la unidad tributaria, prácticamente cualquier kiosquito de revistas en una esquina de Caracas puede ser un contribuyente especial. Debido a esa situación, entonces prácticamente todas las empresas del país son contribuyentes especiales y por lo tanto todas están sometidas a este impuesto. Pero como te decía, ha habido fiscalizaciones a varias empresas donde les exigen tener máquinas fiscales. ¿Para que la máquina fiscal si el impuesto se va a descontar de la cuenta del cliente y de la cuenta en divisas, no la cuenta en bolívares? Otra situación que se está viendo es que muchos comerciantes ya le están cobrando a la gente un 3% sobre cualquier pago en divisa que haga. Eso tampoco está muy claro que esa sea realmente la intención del tributo. Se dice que la intención del gobierno al colocar este nuevo impuesto es la recuperación del bolívar como moneda de uso frecuente en el país, ya que más de casi estamos llegando a un 80% de transacciones directamente en divisa. Y eso, por supuesto, afecta a la economía del país, ya que esa no es nuestra moneda natural. Los bancos no pueden prestar en esa moneda. Tú no puedes tener medios de pago legales, formales con ese tipo de moneda, porque necesitaríamos entonces hablar de un proceso de dolarización del país, el cual debe ser única y exclusivamente aprobado en este caso por la Reserva Federal de los Estados Unidos, y sabemos que el Banco de Venezuela, tal y como está todo el país también, están sancionados por la Oficina del Tesoro, y por lo tanto no podemos hablar de ese tipo de mecanismos, pues Claro, de dolarizar. claro. Entonces, hay mucha confusión, hay mucha incertidumbre. Han habido comercios, como por ejemplo el caso de una famosa cadena de comida rápida que colocó un aviso en sus establecimientos diciendo: no recibimos pagos en divisa hasta no tener bien claro el procedimiento. Claro, María Corina, Otra, quiero atajarte allí, discúlpame que te interrumpa, porque o sea, está la parte de desconocimiento cómo se va a aplicar, pero también está la otra parte de la posibilidad que tienen los comercios de actualizar su sistema fiscal con estas máquinas que aparentemente son muy costosas. Se habla de un costo mínimo de $1000 para
todas las empresas pequeñas, estamos hablando panaderías, ferreterías, no necesariamente tienen ese dinero, que eso también implica un costo, un débito a sus recursos y no se pueden comparar a las grandes cadenas comerciales como de supermercados y farmacias. Entonces hay un obstáculo allí que quizás el comerciante no tiene la intención de no cobrar este impuesto, porque aparte de la desinformación tampoco tiene los recursos y los elementos para hacerlo. Ah, no, y fíjate, hay como te digo, el tema de la desinformación es terrible. Sí es cierto, el precio comienza a partir de los $1,000. Alguien me dijo ayer, no, ya a mí me ofrecieron unas en 900. Bueno, vamos a ver si es verdad que esa es la adecuada para el procedimiento que se quiere hacer. Pero de cualquier manera es una erogación fuerte para un comercio pequeño y como bien señalaba al comienzo, todas las empresas de Venezuela son hoy en día contribuyentes especiales porque la unidad tributaria, que es a partir de la cual se calcula si tú puedes ser contribuyente especial o no, es de $1. Entonces, imagínate, aquí todo el mundo puede cobrar lo que se establece como parámetro para definirte como contribuyente especial. Ahora, el impuesto en sí mismo es una incongruencia, porque el nombre del impuesto dice impuesto a las grandes transacciones Correcto. financiera, IGTF. Si es una gran transacción, ¿para qué vamos a pretender que en un comercio se coloque una máquina donde alguien o en un establecimiento de comida rápida? ¿Qué tamaño de transacción puedes hacer tú en un establecimiento de comida rápida? O sea, ¿a partir de qué monto consideran ellos que es una gran transacción? Lo otro es la F al final, financiero. Y si es financiero, ¿por qué me estás pidiendo que ponga máquinas fiscales si tú lo vas a manejar a través del sistema financiero? O sea, como te digo, desde el nombre del impuesto tienes tremendas incongruencias. Ayer leía al diputado a la Asamblea Nacional por presidente de la Comisión de Economía, el diputado Jesús Farías, quien Sí. hablaba de que se podía hacer como que tú llegaras y el comerciante te cambiara el dinero en bolívares y entonces tú pagaras la transacción en bolívares. Pero ahí tenemos otro problema, que es que entonces en vez de pagar el 3%, vamos a pagar el doble impuesto, que significa que tú saques el dinero de tu cuenta para cambiar el dinero y después que cuando entre el dinero vuelvas a pagar otra vez cuando lo vuelvas a sacar para otra cosa. O sea, Sí. es, es, es complejo, Es complejo. Y es complejo. voy a aprovechar que está citando al diputado Jesús Farías, porque también tenemos unas declaraciones que recogí en el material de investigación. Él dice, abro comillas textualmente, es mentira que todo el mundo tenga que cancelar el impuesto a las grandes transacciones financieras, y agregó además que existen sectores de la sociedad venezolana a los que no les conviene cancelar este impuesto porque, abro comillas, son los que realizan operaciones en dólares en grandes magnitudes y por supuesto no quieren realizar esa contribución por razón por la cual se oponen a este tipo de impuestos. Ese es el argumento que está dando este Parlamento, ¿no? Mira, Venezuela no tiene grandes comercios que donde tú vayas, por ejemplo, que tú vayas y digas, un concesionario es un gran comercio, ¿verdad? Porque tú vas y compras un vehículo, eso es una gran transacción financiera. Pero tú puedes hablar de un comercio grande, por ejemplo, estas ventas de electrodomésticos o estas nuevas cadenas de tiendas que venden muchísimas cosas, que sabemos que hay varias en todo el país. Este, pero ¿cuánto vas a comprar tú ahí? ¿Qué tan caro puede ser un televisor? ¿Qué tan caro puede ser una batidora, una cafetera? Yo compré hace poco una cafetera en $20. O sea, por eso mi pregunta es, ¿a partir de cuánto tú consideras que es una gran transacción? O sea, que son grandes montos significativos. Ahí creo que falta mucho por definir. Claro, es Lo decir, otro que... ¿ah? no, te iba a decir, No, no, que no. te iba a comentar que como no se especifica eso, cuando un cliente factura, ponte tú necesariamente, hace una compra y ponte tú que gran parte de su pago sea en bolívares y la otra parte, una pequeña parte sea en dólares, esa pequeña parte, ponte tú que sean $2, esa pequeña parte va a recibir el impuesto y eso no es una gran transacción financiera. Quiero decirte, Claro que no. es un ejemplo de esa situación. Pero voy a comentar que estoy hablando recogiendo la opinión de economistas, de expertos en la materia. Ellos aseguran que esta carga impositiva va a recaer, y esto es un poco lo que te quiero expresar, sobre los consumidores y va a elevar aún más el costo de la vida de los venezolanos
y algunos califican de peligroso el tiempo de la entrada de vigencia en estos momentos cuando se ha controlado esta hiperinflación que por 4 años tuvo el país. Entonces, en este momento, toda esa situación, poner en marcha este tipo de impuestos, te pregunto, ¿eso no va a obstaculizar, no va a generar un frenazo en eso, en esa situación de vencer a la inflación? Mira, todos los tributos sin excepción son pagados por el consumidor, porque cuando yo empresa, en mi producto tengo que pagar, ponte el actual impuesto a las grandes transacciones financieras, que es por todos los movimientos bancarios que yo haga, ese tributo yo lo traslado a mi estructura de costos, porque son parte de mis costos, ¿verdad? Cuando yo pago comisiones bancarias, muchas de esas cosas yo las debo trasladar porque son parte de mis costos. Entonces, al final es el consumidor quien termina pagando muchas de esas cosas. Pero además, no hay una claridad exacta. Como te digo, falta la definición. ¿Cuánto, a partir de qué? ¿Cómo hacemos con transacciones mixtas? ¿Cómo hacemos cuando la transacción es una parte pequeña en divisa o cuando es una parte pequeña en dólares? Pero ¿qué pasa con la parte en bolívares? O sea, hay muchas cosas por definir y creo que aunque han habido múltiples reuniones, ayer mismo una reunión con las principales autoridades gremiales del país, con comercio, con industria, etcétera, para explicarle, pero no son reuniones de conversación, son monólogos, donde las autoridades explican y gracias y bienvenido, y gracias por haber estado aquí presentes y adiós. Claro. Entonces, no hay verdaderamente aclaratoria, no hay verdaderamente una información clara, precisa sobre lo que está ocurriendo o lo que tenemos que pagar. Y si el objetivo es que, como ellos dicen, el país se rebolivarice, así como se dolarizó en algún momento, rebolivaricemos el país, nuestra economía, pues creo que este no es el mejor mecanismo porque el país aún no ha sanado las heridas de la hiperinflación, de una de las hiperinflaciones más largas en la historia de la humanidad. El país aún no ha sanado las heridas de la falta de productos, de la escasez tan terrible que vivimos en el país y por sobre todas las cosas, en el país no hay suficientes bolívares para manejar la operación que se necesita. En la actualidad, el circulante en la calle, o sea, el dinero que manejan los consumidores, la mayor parte de eso es en dólares y su equivalente en bolívares no existe. O sea, si yo tuviese, ponte que el gobierno dijera, vamos a agarrar todos los dólares circulantes, todas las divisas circulantes y vamos a convertirla en bolívares, no hay suficientes bolívares para eso. Y si el gobierno genera los bolívares para eso, entonces podríamos volver a caer en hiperinflación, porque sabemos que la hiperinflación o la inflación es una consecuencia de la emisión de dinero sin respaldo, de la Sí, es lo emisión, que lo se que llaman emisión de dinero inorgánico. Y Así si no es. estamos produciendo, si no se ha recuperado el aparato productivo del país, si en el país no están ingresando mayor cantidad de divisas, ¿cómo va a tener respaldo esos bolívares que se están generando? O sea, esto es como un perro mordiéndose la cola y nunca se la encuentra. Así es. Amigos, estamos conversando con María Carolina Uzcategui, es presidenta de Consecomercio y es presidenta de Fedecámaras Trujillo. Mira, te pregunto lo siguiente, un poco hablando de inflación, así hablando como cualquier ciudadano común que va y consigue cambios de precios, uno de los cambios de precios que la gente ve es la inflación en dólares. ¿Cómo se justifica que un producto que cuesta $1 pase a una inflación de 100% y cueste $2? ¿Por qué se refleja eso? Estamos hablando de especulación en el sector comercio. ¿Cuáles son los factores reales que están incidiendo en esa situación? Mira, hoy por hoy, nosotros veníamos desde 2020 y gran parte de 2021, o sea, hasta esa fecha, sin pagar servicios públicos. Ninguna empresa pagaba servicios públicos. Hoy Ajá. en día, lo que se paga por electricidad, aunque en la mayoría del país no se tenga un buen servicio eléctrico, por lo menos yo soy del estado de Trujillo y estuve el fin de semana allí y sufrí durante los 3 días que estuve
4 horas diarias de racionamiento eléctrico y somos uno de los estados en mejores condiciones, porque lo del Zulia, lo de Táchira, lo de Mérida es aún peor la situación. Entonces, 4 horas de racionamiento en horarios laborales, imagínate lo que significa en costos, no solamente lo que se paga de factura, sino en costos de aparatos dañados, en costos de producción. Me decía un amigo que tiene un taller de latonería y pintura, que estaba preparando una mezcla para pintar un vehículo y justo cuando la está terminando de preparar se fue la luz. Y lo que había gastado para preparar esa mezcla no la pudo, o sea, lo perdió porque no tuvo cómo aplicar la mezcla y esa no se puede guardar, esperar 4 horas para podérsela aplicar al vehículo. Entonces, hay una cantidad de costos. Vemos cómo hay nuevas empresas de aseo urbano por todo el país donde le cobran, en varios municipios del país, donde le cobran el aseo urbano a las empresas, más no a las viviendas, y los precios de verdad son una cosa exorbitante. Incluso hay municipios, como el municipio de Iribarren, si mal no recuerdo, en Lara, Barquisimeto, propiamente dicho, el municipio capital de estado, donde a los empresarios le restringieron en algún momento, no sé si aún lo tienen, la posibilidad de pagar el impuesto local, los tributos a la alcaldía, hasta tanto no tuviese la solvencia de la factura del impuesto, del aseo urbano. Y son montos de verdad groseros, miles y miles de dólares en el servicio de aseo urbano. Cuando tú agarras todos esos costos, las pérdidas por las fallas eléctricas, la inversión que hay que seguir haciendo en agua, en cisternas para poder mantener tu negocio, porque sea de cualquiera que sea tu negocio, tú tienes que gastar agua, tienes que tener servicio de agua potable. Cuando tú sumas el tiempo que estás sin producir por no tener la electricidad, cuando tú sumas el servicio de aseo urbano que está tan caro, cuando tú sumas, por ejemplo, el aumento de salarial, los ajustes salariales que hemos tenido. Ese era otro aspecto que te quería decir, que cómo los afectó a ustedes, si es que lo afecta y en qué medida los afecta este incremento salarial, porque sabemos que hay empresas que ya están muy por encima, hace mucho rato que están pagando un salario mínimo muy por encima. Pero indudablemente hay otras empresas que no están en la capacidad de llevar este salario o no lo habían llevado porque eso implica prestaciones, porque también se pagaban salarios, pero no se conocen en las prestaciones. ¿Qué me puedes decir al respecto? Sí, pero hoy en día la ley, sí, pero volviendo, para cerrar el otro concepto, claro. Cuando tú tienes una estructura de costo que se ve tan afectada por tantas circunstancias, entonces es muy complejo hablar de que tú no vas a modificar tus precios porque simplemente los estás expresando en divisa, al contrario, porque a eso le sumamos que la tasa está anclada y cuando hablo de anclada es que en diciembre nosotros llegamos a 5 bolívares por dólar y luego el gobierno ha hecho peripecias para mantenerla en el mismo lugar para tratar de controlar la inflación, pero entonces a mí se me incrementan mis costos en bolívares y cuando cambio a dólares, a dólares resulta que los precios me dan mucho más altos porque necesito más dólares para cubrir ese gasto en bolívares. No sé si me explico. Sí, claro. Con respecto al tema salarial, mira, el promedio de salario mínimo en el país, en el sector privado, ya llegó a los $101 mensuales. Quiere decir que el incremento del salario mínimo per se, como lo dictó el gobierno, en $29 más $10 más, o sea, llegó a casi $40, ponle para redondear, queda muy por debajo de lo que es el salario promedio que pagamos en la empresa privada de los trabajadores. En realidad, en ese sentido no nos afectó, pero donde sí está afectando de manera considerable es en el tema de prestaciones sociales, porque, ok, nosotros damos, las empresas dan de repente bono de transporte, un bono de comida, un bono de no sé qué, pero a la larga eso en cualquier momento el gobierno lo convierte en salario integral, como de hecho hizo ahorita. O sea, él agarró y dijo, vamos a salarizar todos los bonos. Claro. Y eso no es más que incluir los bonos dentro del salario integral. Y entonces, ¿a dónde se te va tu cálculo de prestaciones sociales cuando ya no hablamos de que yo mensualmente puedo depositarle los 5 días que corresponde como tenía el sistema anterior, sino que el pasivo laboral viene calculado en función del último sueldo por la cantidad de años que lleva la empresa. Claro. O sea,
es un pasivo de verdad casi que inmanejable para muchas empresas. Así es, María Carolina. Lamentablemente ya me queda un minuto, se nos fue el tiempo, pasó volando. Ojalá tengamos otra oportunidad, otro contacto para emplear otros Cuando temas quieras. que tú manejas con precisión. Despídete de nuestro público, ya nos tenemos que retirar. Bueno, un placer, Jackson, de verdad, completamente a tu orden y a la orden de tu audiencia para cualquier otra oportunidad y cualquier otra conversación así tan sabrosa como ha sido esta. De verdad, Muchas, un placer para mí haber compartido contigo, con muchas ustedes. gracias. Muchas gracias. Nosotros, amigos, nos despedimos y será hasta otra oportunidad.